Amén, gloria sea el nombre de Jesús. Dios les bendiga rica y abundantemente a todos aquellos que me están sintonizando a través de Facebook. Gloria sea el nombre de Jesús. Mi nombre, para los que no conocen, alabado sea el nombre de Dios, es el hermano Diego Pineda, el cual asisto a la iglesia pentecostal Alfa y Omega, gloria sea el nombre de Jesús, la cual pastorea a nuestro amadísimo pastor, reverendo Miguel Ángel Nieves, junto a su amada esposa Irene Nieves, gloria sea Jesús. Así que estaremos dando una pequeña predicación, amén, todos aquellos que me van a estar escuchando, todos aquellos que están sintonizando, que me van a escuchar a través de las redes sociales, a las de la iglesia, le mando un cordial saludo, gloria sea el nombre de Jesús, que Dios me le bendiga rica y abundantemente, alabado sea Dios. Vamos a predicar bajo el tema la estéril está a punto a dar a luz, gloria sea el nombre de Jesús. Quizás muchos de ustedes han escuchado o han leído acerca de un pasaje en la Biblia muy interesante que me gustó mucho, gloria sea el nombre de Jesús, acerca de Pablo escribiéndole a los Gálatas, una profecía que Dios le dio al pueblo de Israel hace muchísimo tiempo, antes de la venida de Jesucristo, antes de la venida del Hijo del Hombre a la tierra. Dios le dio una profecía a Isaías acerca del pueblo de Israel, gloria sea el nombre de Jesús. Y el apóstol Pablo hace una alegoría, lo que él mismo le llama en Gálatas, gloria sea el nombre de Jesús, en su capítulo 4, en su verso 15 de Gálatas. El apóstol Pablo hace una alegoría acerca de estos dos versículos. Podemos decir de que Isaías el 54 y Gálatas capítulo 4 es un paralelo de palabras. ¿Por qué? Porque son dos pasajes que se repiten en diferentes lugares de la Biblia. Amén. Así que estaremos leyendo la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia, abra su Biblia, gloria sea el nombre de Jesús, en el capítulo 4 de los Gálatas, en su versículo 27. Amén, gloria sea el nombre de Jesús. Si usted tiene su Biblia, habla su Biblia, sacúdale el polvo, gloria sea el nombre de Jesús. Y vamos a leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Dios Padre, Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. Y a la letra dice: porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la que tiene marido. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a hacer una corta oración. Si usted me está escuchando, me está viendo, o si me va a escuchar, cierre sus ojitos para que Dios nos hable a través de la palabra de Dios y la podamos poner por obra. Gloria sea el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, Dios mío. Solamente a ti, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios amado, es tu misericordia. Gracias, Señor, en esta hora te doy, porque tú, Dios del cielo, has, Dios mío, permitido que estemos aquí nuevamente, Dios del cielo, predicando este evangelio. En esta programación el Rey te mandó a llamar, oh Dios del cielo, porque estamos llamados, Dios mío, a crecer. Estamos llamados, Dios mío, a predicar tu evangelio a toda nación, a todo pueblo, a toda tribu, en los diferentes lugares. Estamos llamados, oh Dios del cielo, a expandir nuestro territorio. Estamos llamados, Dios amado, a dar, Dios mío, Padre Santo, frutos. Y frutos dignos de arrepentimiento, no frutos malos, sino frutos, Dios mío, dignos de arrepentimiento, Dios del cielo, frutos que las naciones vean la diferencia de nuestros frutos, que las naciones vean, Dios del cielo, cuál es la verdadera iglesia, cuál es la verdadera mujer que da a luz unos hijos fructíferos, unos hijos verdaderos. Gloria sea el nombre de Jesús. Gracias te doy, Dios mío. Háblanos a través de tu palabra, pon palabra en nuestros labios, lávanos con tu sangre, límpialos con tu sangre bendita, Dios mío, Padre Santo de la gloria, y todo aquel que esté escuchando, Dios mío, Padre, que seas tú, Padre de la gloria, hablándole a su vida, hablándole a nuestros corazones, y que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino seamos hacedores de tu palabra, oh Dios del cielo. Gracias, Dios mío, te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, papito.
Amén, gloria sea el nombre de Jesús. Dios me le bendiga rica y abundantemente. Esta es su programación. El Rey te mandó a llamar. Gloria sea el nombre de Jesús. Y como les estaba comentando, el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, lo cual le dice que se regocije, oh estéril, tú que no das a luz. Alabado sea el nombre de Jesús, porque pronto va a dar a luz. Alabado sea el nombre de Jesús, como lo decía. Este es un pasaje en la Biblia, lo cual el profeta Isaías en su capítulo 54 se lo dice al pueblo de Israel. La misma palabra que el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, esa misma palabra Dios le dijo al pueblo de Israel. Para aquellos, traigo esto para aquellos, para muchos aquellos que dicen de que el Antiguo Testamento, que las profecías muchas veces que fueron dadas a Israel son solamente para Israel. Sí, hay algunas profecías que solamente fueron dadas a Israel. Por ejemplo, la profecía que daba Jeremías, o que las muchas profecías también que dio Isaías cuando decía que la nación iba a ser desolada, iba a ser entrada a cautiverio. Y sí, esa profecía, gracias al nombre de Jesús, fue algo que iba a suceder en los tiempos venideros para el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel sabemos que cayó, gracias al nombre de Jesús, en cautiverio, cayó y fue desolada la nación de Israel. Los muros de Jerusalén fueron derribados. ¿Por qué? Por causa de la misma desobediencia de Israel. Pero podemos ver aquí como Isaías 54 dice acerca de esta estéril. Y el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas lo mismo acerca de la estéril. ¿Por qué el apóstol Pablo trae este énfasis de la profecía de Israel a los Gálatas? Bueno, para empezar, los Gálatas, gloria al nombre de Jesús, se caracterizaba por su nacionalidad israelita 100%. Los Gálatas era una nación, por decirlo así, era como una congregación 100% israelita. Por eso el apóstol Pablo tuvo que tomar este versículo bíblico en Isaías y tuvo que traérselos a ellos para que entendieran de que Jehová Dios había hablado en el pasado, y así mismo como le dijo en el pasado, se los estaba diciendo en el presente. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice, amado amigo, amado hermano, de que el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará ciertamente. Alabado sea el nombre de Jesús. Vemos como el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y le dice: regocíjate, oh tú estéril, gloria al nombre de Jesús, porque pronto estará dando a luz. ¿Y qué significa la palabra estéril? La palabra estéril significa aquel que no da fruto, o aquella mujer, por decirlo así, en regular, la mujer que no puede dar a luz, que no puede parir. Pero ¿por qué el apóstol Pablo le dice, mujer estéril, tú vas a dar a luz pronto? Gloria al nombre de Jesús. Simple y sencillamente porque el apóstol Pablo le estaba dejando saber a los Gálatas de que nosotros como iglesia, la iglesia es, gloria al nombre de Jesús, en tipología. Podemos decir que la iglesia se caracteriza porque es una mujer. Porque claramente Dios le dice a la iglesia, aquella que se ha vestido para las bodas del Cordero, a la amada, a la deseada, gloria al nombre de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, la caracteriza como una mujer. La iglesia es en tipología una mujer, pero no cualquier mujer, alabado sea el nombre de Jesús. Porque hoy en día podemos ver como Isaías 54 claramente dice de que son mejores los frutos, son mejores los hijos, son más los hijos de la estéril que de la casada. Isaías 54:1 habla de acerca de una mujer que era, gloria al nombre de Jesús, casada. Sabemos que la mujer casada y la mujer que produce hijos es una mujer virtuosa, como lo llama en la iglesia. Pero Isaías no le estaba diciendo mujer virtuosa a este tipo de mujer en Isaías 54. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de mujer, qué tipo de iglesia se refería el apóstol Pablo, o se refería a Isaías cuando le dice que mayores son los frutos de la estéril que de la casada? ¿Cuál es la casada en los tiempos que estamos viviendo ahora? La casada en los tiempos que estamos viviendo
podríamos decir que es la iglesia que se caracteriza como la iglesia liberal, una iglesia que se caracteriza nada más por el crecimiento de la gente, una iglesia que se caracteriza por el crecimiento nada más del público, una iglesia que se caracteriza por el crecimiento nada más literario, una iglesia que se caracteriza el crecimiento nada más de personas en su iglesia, gloria al nombre de Jesús, una iglesia que se caracteriza nada más por el crecimiento solamente en el público, gloria al nombre de Dios. Una iglesia que se caracteriza solamente por el crecimiento y por ser reconocida a nivel del mundo nada más por los mucho dinero o por los muchos valores que ésta posee. Podemos ver muchos ejemplos como en las megas iglesias. Las megas iglesias se caracterizan porque son iglesias que tienen miles y miles de miembros y los cuales ellos mismos dicen, la iglesia liberal, las mega church que podemos decir en estos tiempos, gloria al nombre de Jesús, se caracteriza porque tienen muchos seguidores y muchos miembros y sus iglesias están llenas de muchos miembros. Podemos decir de que esa iglesia es una iglesia, gloria al nombre de Jesús, no es una iglesia estéril. ¿Cuál es la iglesia que es casada y que, gloria al nombre de Jesús, que el apóstol Pablo dice y que Isaías relata en este tiempo? Esa iglesia que está que está creciendo solamente en público, no quiere decir que esos hijos que esa iglesia está dando son hijos, gloria al nombre de Jesús, como los hijos de promesa. Porque el apóstol Pablo más abajo hace una alegoría de acuerdo a lo que el profeta Isaías estaba hablando, una alegoría de Sara y Agar. Sara sabemos que era la prometida de Abraham, sabemos que era la esposa legítima de Abraham, pero Sara era la esclava, gloria al nombre de Jesús. Y Sara le dio a luz un hijo a Abraham, porque Agar le dio a luz un hijo a Abraham, porque Sara no podía darle un hijo. Sara estaba, por decirlo así, estéril en aquel momento. Agar podemos tipificar como la iglesia en estos tiempos liberal, que se preocupa nada más por el público que posee, se preocupa nada más por la gente que puede habitar en esa iglesia, se preocupa nada más por los seguidores que pueda tener, pero no se está preocupando por la vida espiritual de esa congregación, no se está preocupando por la vida espiritual de sus ovejas, no se está preocupando por cómo las ovejas, qué comen las ovejas, qué necesitan sus ovejas, se está preocupando nada más porque la iglesia esté llena. Amado amigo, amado hermano, déjame decirte algo. La iglesia no tiene que preocuparse porque la iglesia esté llena de miembros o esté llena de personas. El líder tiene que preocuparse porque las personas que asisten a su iglesia, los creyentes que asisten a su iglesia, tienen que preocuparse porque ellos absorban la palabra de verdad, porque ellos crezcan también literalmente y tanto espiritualmente como literalmente, que ellos también crezcan y también den a luz, gloria al nombre de Jesús, hijos espirituales verdaderos, no hijos espirituales como la mujer, como la concubina de Abraham llamada Agar, que el apóstol Pablo claramente dice, no como Agar, la concubina de Abraham, que dio a luz según la carne, que dio a luz según la concupiscencia, que dio a luz según el pecado, gloria al nombre de Jesús. Muchas iglesias están dando a luz, pero están dando a luz, gloria al nombre de Jesús, en pecado. ¿Por qué? Simple y sencillamente, amado amigo, porque el vientre en que ese hijo está creciendo es un vientre contaminado. La mujer que está dando a luz y en el vientre que están naciendo esos hijos es un vientre que está, gloria al nombre de Jesús, contaminado, porque literalmente
Para las mujeres que están que han quedado embarazadas y que están embarazadas en estos momentos, el doctor les recomienda reposo. El doctor les recomienda que se alimenten bien para que sus hijos puedan crecer sanos, para que sus hijos puedan crecer, gracias al nombre de Jesús, con mucha vitamina, para que sus hijos puedan crecer y puedan evolucionar en su vientre que puedan evolucionar bien en su vientre, para que cuando vaya a nacer, nazca un hijo saludable, nazca un hijo bendecido, nazca un hijo conforme, gracias al nombre de Jesús, a los rasgos normales que tiene que nacer. Pero ¿qué sucede cuando hay una mujer que está embarazada y que no se alimenta bien y que no alimenta bien a su hijo en su vientre? Simple y sencillamente ese hijo nacerá mal, nacerá con falta de vitamina, nacerá, gloria al nombre de Jesús, nacerá pequeño o nacerá con diferentes dificultades. ¿Por qué? Porque la mujer no se preocupó por alimentar bien al hijo de su vientre. Podemos ver en estos tiempos de que muchas iglesias no se están preocupando por alimentar bien a sus hijos para que puedan los hijos nacer en bendición como los hijos de Sara, para que puedan nacer los hijos con la promesa de Abraham, como los hijos como tuvo Sara a su hijo, no para que puedan nacer en bendición, en prosperidad, gracias al nombre de Jesús, como Sara tuvo a su hijo, no como Agar la esclava que nació en pecado, gloria al nombre de Dios. Podemos ver como el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y le dice que él estaba deseoso de que los Gálatas dieran a luz, pudieran dar frutos dignos de arrepentimiento. No solamente frutos, gloria al nombre de Jesús, sino unos frutos buenos. El apóstol Pablo le repite la misma palabra que Jehová le dio al pueblo de Israel y le dice: oh, alégrate tú, estéril, porque estás pronto a dar a luz. La iglesia tiene que estar, gracias al nombre de Jesús, en una visión. La iglesia que tiene que estar en un pensamiento de que tiene que expandirse, pero no solamente expandirse como muchas iglesias lo están haciendo, como yo lo dije en este tiempo. No tiene que expandirse no solamente como las iglesias liberales vemos en los tiempos de ahora, que se preocupan por tener un templo gigante, por tener una iglesia gigante, por tener gente famosa en sus templos, por tener gente, gracias al nombre de Jesús, que cante bonito, o gente que predique bien, pero que no viva la palabra de Dios, que se están preocupando porque la iglesia se llene, pero no se están preocupando que las personas se llenen del Espíritu Santo de Dios. No se están preocupando porque las ovejas crezcan y la lana sea, gracias al nombre de Jesús, una lana limpia, una lana, gracias al nombre de Dios, que se pueda hacer algo de esa lana. La gente se está preocupando, las iglesias se están preocupando solamente por llenar un espacio en la congregación. Y déjame decirte algo: si tú vas a una iglesia solamente a llenar una banca o a llenar un espacio en ese lugar, es mejor que tú salgas corriendo de ese lugar. Es mejor que tú salgas corriendo de ese lugar. ¿Por qué? Porque ahí no se están preocupando por el alimento espiritual necesario para tu crecimiento. Ahí no se están preocupando por el alimento necesario para ti. No se están preocupando para que tú puedas producir algo, para producir una bendición para los demás. No se están preocupando por tu vida espiritualmente, para que tú un día, cuando Cristo venga, puedas irte con Él. Y ese es todo el propósito, amado amigo, amado hermano, de que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, nosotros estemos preparados para irnos con Él. La iglesia de estos tiempos, como lo decía Isaías y como lo dice y como lo repitió el apóstol Pablo, la iglesia casada en estos tiempos se está preocupando por cuántos libros puedan producir o por cuánta gente puede llegar a su iglesia.
Pero el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, gloria sea el nombre de Jesús, y le escribe, le dice, mejor muéstrame tus frutos, muéstramelo por la fe. Mejor muéstrame tus frutos, no por la tanta gente que tú puedas tener en tu congregación, sino muéstrame tus frutos por, gloria sea el nombre de Jesús, lo que ellos puedan producir en su vida, por los cambios que ellos puedan hacer en su vida espiritual, por los cambios que ellos puedan producir, gracias al nombre de Jesús, en su vida secular. No me muestres tu fruto, gracias al nombre de Jesús, por la cuánta gente tú puedas poseer o por las cuántas personas tú puedas tener en tu congregación, sino muéstrame por lo que ellos puedan ser en el reino espiritual. Porque la iglesia de hoy en día, la iglesia verdadera, la iglesia cristiana, tiene, amado amigo, amado hermano, que ser una iglesia que produzca y que dé a luz, pero que no dé a luz conforme a la carne, como el símbolo que el apóstol Pablo da de Sara y Agar. No conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No conforme, gracias al nombre de Jesús, al mundo, sino conforme a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No conforme a los demás, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. No conforme a lo que la gente pueda decir o lo que la gente pueda hablar, gracias al nombre de Jesús, sino lo que Dios pueda decir acerca de nosotros. La iglesia tiene que dar fruto, gracias al nombre de Jesús, no como el mundo lo da, o no como las iglesias liberales hoy en día lo puedan dar, o no como las religiones lo hacen, que solamente lo hacen para ser visto por los hombres. La iglesia tiene que dar fruto, gracias al nombre de Jesús, como lo hizo Sara, un fruto que fue un fruto de bendición, un fruto, gracias al nombre de Jesús, según la promesa de Dios. Así es que la iglesia tiene que dar fruto, porque la iglesia tiene que dar fruto según la promesa. ¿Por qué? Porque según ese hijo que salga de la promesa de Sara, como Sara tuvo el hijo de la promesa, según el hijo salga, asimismo ese mismo hijo va a seguir produciendo otro hijo según la promesa. Pero si un hijo nace según como nació el de Agar, ese hijo va a nacer según la carne, según, gloria al nombre de Jesús, la esclavitud. Y ese hijo va a producir también esclavitud, va a producir según la carne. Y podemos ver que eso es lo que está sucediendo hoy en día. La iglesia está, gloria al nombre de Jesús, se está preocupando nada más por tener y por dar a luz hijos, pero según la carne, según la esclavitud. No se están preocupando por dar a luz hijos según la promesa, por dar a luz hijos según la bendición, gracias al nombre de Jesús, según el propósito que Dios quiere con el pueblo, según el propósito que Dios quiere con el mundo. La iglesia tiene que preocuparse a dar frutos dignos de arrepentimiento. La iglesia tiene que preocuparse a dar luz, alabado sea el nombre de Jesús, según sea la voluntad de Dios. Porque ciertamente Dios quiere que su pueblo dé y se expanda y produzca frutos buenos. Porque Jesucristo claramente dijo de que el árbol que da buen fruto, gloria sea el nombre de Jesús, ese es el árbol que Él va a venir a buscar. Pero el que no da fruto, ese árbol será cortado de raíz. Podemos ver cómo Jesucristo claramente maldijo la higuera, porque la higuera no tenía fruto. Porque la higuera, gloria al nombre de Jesús, no había producido higos
para que Él pudiera sentarse a comer. La iglesia, gloria al nombre de Jesús, tiene que producir y producir frutos buenos, producir para que cuando Jesucristo venga a buscar esos frutos, Jesucristo pueda regocijarse y decir: ciertamente la higuera ha producido frutos buenos, y puede decir: ciertamente la iglesia de Cristo, la iglesia santificada, la iglesia que busca a Dios en espíritu y en verdad, la iglesia verdadera, la iglesia, gloria al nombre de Jesús. Esa iglesia es la que Jesucristo viene a buscar, la iglesia que produzca frutos dignos de arrepentimiento, frutos buenos, para que cuando Él venga, Jesucristo pueda decir: ciertamente la iglesia ciertamente ha producido fruto, y no cualquier fruto, sino un fruto bueno, digno de arrepentimiento. No como la iglesia, no como Agar, la esclava, que produjo y dio a luz según la carne, no según el espíritu. Alabado sea el nombre de Jesús. Podemos ver en Osea que el profeta Osea dice en su pasaje de la Biblia, en Osea capítulo 5, en su verso 7, porque han engendrado hijos extraños. La iglesia, gloria sea el nombre de Jesús, hoy en día se preocupa por engendrar hijos extraños. La iglesia hoy en día se preocupa nada más por seguidores, como el que encontraron muerto hace una semana en un río aquí en Nueva York, aquí en el lugar que se llama el Bronx. Encontraron muerto a un líder, gracias al nombre de Jesús, que a poco tiempo se había vuelto un falso líder, que se había vuelto muy popular y que se había vuelto, que tenía muchísimos seguidores. Más de 20,000 seguidores tenía este hombre que se declaraba el mismo el ungido. Podemos ver que ese hombre lo encontraron hace poco muerto. Él estaba dando gloria al nombre de Jesús, y él se estaba preocupando nada más porque su congregación o por sus cuatro paredes estuviera llena. No se estaba preocupando por la salud espiritual de sus hijos. No se estaba preocupando por la salud, gloria al nombre de Jesús, y por el bienestar espiritual de su congregación. Se estaba preocupando nada más por la gente que podía llenar un espacio. Pero la iglesia no se tiene que preocupar por solamente ir a la iglesia a llenar un espacio. Tú no te tienes que preocupar solamente por la iglesia, por ir a la iglesia nada más a sentarte y a cantar 2 coritos y a leer un verso de la Biblia. No te tienes que preocupar solamente por eso. Te tienes que preocupar qué tú estás haciendo por la obra. ¿Qué yo necesito cambiar dentro de mí? ¿Cómo yo puedo dar frutos dignos de arrepentimiento? ¿Cómo yo puedo dar frutos para que la congregación siga subiendo, siga escalando peldaño tras peldaño? Porque déjame decirte, el cuerpo es uno y la cabeza es, gloria al nombre de Jesús, Jesucristo. El cuerpo es uno y la cabeza es Jesucristo. Nos tenemos que preocupar no solamente por dar a luz, sino por dar a luz un buen fruto, un buen hijos espirituales. Gloria al nombre de Dios. La iglesia se tiene que preocupar por no solamente dar a luz, gloria al nombre de Jesús, cualquier hijo, sino se tiene que preocupar por dar a luz un hijo según la promesa de Abraham, según la promesa de Jesucristo, según la promesa que la iglesia gloria al nombre de Jesús, ha adquirido, la cual es que nosotros tenemos que estar dispuestos y tenemos que estar preparados para la venida del Hijo del Hombre. Ese es todo el propósito, amado amigo, amado hermano.
que nosotros tenemos que estar preparados para su venida. Nosotros tenemos que estar listos cuando venga Jesucristo a tomar a su iglesia. Nosotros tenemos que estar preparados para irnos. Ese es todo el propósito, amado amigo, amado hermano. Por eso el apóstol Pablo le escribía a los Gálatas y le decía: no importa cuán ustedes conozcan, no importa cuán grandes ustedes sean, lo que importa es lo que ustedes están viviendo, lo que importa es lo que ustedes están haciendo en el reino espiritual, porque el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y le dice: oh Gálatas insensatos, habiendo comenzado en el espíritu, están terminando en la carne, alabado sea el nombre de Jesús. Y el apóstol Pablo claramente le decía: oh Gálatas insensatos, pero regocíjense, porque si ustedes obedecen la palabra de Dios, muy pronto estarán dando a luz, gracias al nombre de Jesús. Y no están dando a luz cualquier hijo, sino un hijo conforme a la promesa de Dios. Asimismo es la iglesia de Jesucristo. Tiene que estar preparada para dar luz. No cualquier hijo, sino un hijo conforme a la promesa de Dios. Porque muchos líderes y muchos pastores y muchos evangelistas se están preocupando nada más. Solamente se están preocupando por un nombre. Se están preocupando por una posición. Pero más vale que te preocupes por la relación que tú tienes con Dios, que la posición que tú puedas adquirir en una iglesia. Te tienes que preocupar más por la relación con Dios que por tu posición, porque los nombres se van a pasar. Gracias al nombre de Jesús, el nombre de evangelista, el nombre de pastor, eso va a pasar, pero tu relación con Dios es la que caracteriza a un verdadero, gracias al nombre de Jesús, hombre de Dios, a un verdadero hijo de Dios, a una verdadera iglesia que da y produce y está pronto a parir, gloria al nombre de Jesús, un hijo conforme a la promesa, como el hijo que le dio Sara a Abraham, un conforme a la promesa, gloria al nombre de Jesús, que le dijo que ese hijo iba a ser prosperado. Ese hijo iba, gracias al nombre de Jesús, su simiente iba a poblar la tierra, las naciones, y iban a ver a esa simiente, a esa nación, gracias al nombre de Jesús, la iba a ver diferente. No como el hijo según Agar, que el apóstol Pablo también le dice a los Gálatas y le dice de que fue un hijo conforme a la carne, conforme a la esclavitud. Y asimismo muchos líderes y muchas iglesias liberales se están preocupando nada más por dar hijos, pero conforme a la esclavitud como Agar. Se están preocupando por dar hijos conforme, gracias al nombre de Jesús, a la carne, no conforme al Espíritu de Dios. Muchas iglesias, como decía, se están preocupando nada más por las muchas personas que puedan poseer. Pero el apóstol Pablo le dice y escribe y dice que no importa, gracias al nombre de Jesús, por cuánto tú puedas hacer o por cuántos miembros tú puedas poseer. Muéstrame tus obras por tu fe. Muéstrame lo que tú estás haciendo, lo que tú estás viviendo por la palabra de Dios. Muéstrame lo que tú verdaderamente estás, gracias al nombre de Jesús, haciendo conforme a la palabra de Dios. No me muestres cuántos miembros tú tengas, gracias al nombre de Dios. Como una anécdota que contaba nuestro pastor hace muchísimo tiempo, cuando recién me convertí, gracias al nombre de Jesús, que decía de que había un hombre, un pastor, un líder en la congregación que tenía como 2,000, 3,000 miembros, gracias al nombre de Jesús. Y este líder, alabado sea el nombre de Dios, este líder hablaba, gracias al nombre de Jesús, y se paraba al frente a predicar en su congregación y veía y decía: wow, mi congregación está llena, mi congregación, gracias al nombre de Jesús, está prosperando, mi congregación está creciendo, mi congregación está subiendo. Y dice
la anécdota de que ese hombre escuchó una voz del cielo que le dijo, necio, le dijo, y todas estas personas, le dijo, que tú tienes en la congregación, ¿tú crees que son salvas? Le dijo Dios a ese pastor, le dijo, solamente 5 son salvos y tú no eres uno de ellos. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué le dijo Dios que él no era uno de ellos? Porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice, ten cuidado de lo que predicas, de la doctrina, porque haciendo esto te vas a salvar tú y a los que te escuchan. Es decir, amado amigo, amado hermano, si estamos engendrando hijos espirituales conforme a la carne, esos hijos espirituales, así mismo van a nacer árboles torcidos, van a nacer árboles con frutos podridos, van a nacer hijos, gracias al nombre de Jesús, fenómenos, van a nacer hijos, gracias al nombre de Jesús, sin una pierna, sin una mano, sin ojo, así mismo como los estamos engendrando, así mismo ellos van a nacer, y no podemos echarle la culpa a ellos, sino le echamos la culpa a los líderes que están engendrando hijos en pecado. Alabado sea el nombre de Dios. Le echamos la culpa, le vamos a echar la culpa y Dios le va a traer a la luz por la palabra de Dios. Le va a traer que ellos tienen la culpa por haber engendrado hijos conforme a la carne, como Agar, conforme a la esclavitud, conforme al mundo, porque dice que el significado de Agar significaba, gracias al nombre de Jesús, huida. ¿Y por qué significó huida? Porque Agar, cuando vio a Sara, gracias al nombre de Jesús, ella decidió huir hacia Egipto. Alabado sea el nombre de Jesús. Y muchas de las congregaciones que se dicen, gracias al nombre de Jesús, que están engendrando hijos, que están produciendo, que están prosperando, porque esa es la nueva iglesia, la iglesia de la prosperidad. Mucha iglesia que se dice que está prosperando en el espíritu, solamente está prosperando y está dando a luz conforme a la esclavitud, conforme a la carne, no hijos espirituales conforme a lo como Sara dio a luz a un hijo conforme a la promesa de Dios. El apóstol Pablo claramente le dice a Timoteo y le dice que tenga cuidado con la doctrina y también le dijo que en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, vendrán hombres ávaros, vendrán hombres que solamente buscan el bienestar propio, cuyo Dios es su vientre y cuyo Dios es el dinero. Los que estamos viendo hoy en día, iglesia, gracias al nombre de Jesús, que se dice que están dando a luz, pero su vientre está contaminado, su vientre está corrompido, su vientre está, gracias al nombre de Jesús, su matriz, alabado sea el nombre de Dios, está podrida y la matriz está dando a luz hijos conforme a la carne. Hijos, gracias al nombre de Jesús, como vemos la proliferación de iglesias liberales que se están levantando, que dicen que muchas cosas de los que predican y muchas cosas de los que nosotros, la iglesia que vivimos la palabra de Dios, dicen que eso no es nada. Dice que ir a la playa en calzones cortos no es nada. Dicen que predicar de la prosperidad, porque necesitas tú elevarle el espíritu a las personas, necesitas elevarle el ego a las personas para que ellos puedan seguir en su vida secular. Déjame decirte algo, no importa si un predicador viene a elevarte, que te pegue en el techo, gracias al nombre de Jesús, tan arriba que te sientas, si en tu casa o en tu cámara secreta o cuando tú vuelves a tus hogares, tú te quieres quitar la vida, tú te quieres, gracias al nombre de Jesús, cortar tu vida de raíz. ¿Cuál fue el propósito de esa iglesia? Es matarte espiritualmente, gracias al nombre de Jesús. No es darte vida como la iglesia, gracias al nombre de Jesús, que dio a Sara como dio su hijo, que no fue el propósito de Dios para bendecir a la nación. Así mismo tiene que ser la iglesia hoy en día, que tiene que dar a luz con el propósito de traer bendición al pueblo, bendición a toda la nación, bendición a todo el mundo, como la promesa de Sara. Dios le dijo a Abraham que él iba a ser de bendición para las naciones.
Asimismo, la iglesia de hoy en día tiene que preocuparse por no solamente dar a luz, gloria al nombre de Jesús, o porque la congregación esté llena. Tiene que preocuparse porque el hijo que nazca de esa congregación tiene que ser un hijo de bendición para el pueblo, bendición para las naciones. Porque ¿de qué sirve, dice la Biblia, que el hombre granjeare todo el mundo y al fin pierda su alma? ¿De qué le sirve al hombre? Alabado sea el nombre de Jesús. De que granjeare todo el mundo, de que pueda llenar 5, 40, 50 templos de 20,000 personas. ¿De qué le sirve a ese hombre si al final pierde su alma? Si al final todas esas almas, gracias al nombre de Jesús, están siendo engendradas en la carne, están siendo engendradas según la esclavitud, porque solamente cambiaron su nombre de que viven pero que están muertos. Solamente cambiaron su nombre y cambiaron de religión, pero siguieron siendo esclavos del pecado. Y tiene que tener cuidado, amado amigo, amado hermano, lo que se está predicando en su congregación. Si en su congregación no se está predicando el evangelio sin añadirle y sin quitarle, es mejor que salgas corriendo, gracias al nombre de Jesús. Corre de aquellos hombres que solamente quieren el diezmo que tú das, o solamente quieren tu ofrenda, o solamente quieren darte una posición sin que tú tengas una relación con Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Huye de aquellos que solamente ven lo que tú, gracias al nombre de Jesús, cuánto tú ganas o cuánto tú puedas producir monetariamente, y no están viendo cuánto tú puedas producir o cuánto tú puedas dar a luz espiritualmente, gracias al nombre de Jesús. Y no dar a luz cualquier hijo, sino un hijo conforme a la promesa para bendecir al pueblo, gracias al nombre de Dios. Porque podemos ver hoy en día de que, como lo decía, las iglesias se están preocupando nada más por la posición que puedan adquirir sus miembros, no por la relación que ellos puedan tener con Dios, no por la relación que ellos puedan tener con el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. La relación con Dios es a lo que a nosotros nos mantiene vivos. Esa relación íntima con Dios es que a nosotros nos mantiene conectados con el Dios del cielo. Esa relación con Dios es que a nosotros nos mantiene produciendo, gracias al nombre de Jesús, frutos dignos de arrepentimiento. Esa relación con Dios es que a nosotros nos mantiene creyendo que cuando Cristo venga, nosotros los iremos con Él. Ese es todo el propósito, amado amigo. Porque ¿de qué se afana el hombre? ¿O de qué nos afanamos nosotros en nuestra vida secular si sabemos de que cuando Cristo venga no estamos seguros si nos vamos a ir con Él? ¿Por qué tú vas a una iglesia, a una congregación, y si tú crees que cuando Cristo venga tú no te vas a ir con Él? ¿Para qué tú estás yendo? Gracias al nombre de Jesús. Ciertamente el propósito de una verdadera iglesia, de una verdadera congregación, de un verdadero líder, se preocupa por el bienestar personal de cada miembro en su congregación. No se preocupa, gracias al nombre de Jesús, por cuánto nombre pueda esa persona tener o cuán famosa esa persona sea. Se preocupa por su vida espiritual de esa persona. Porque cuando una mujer da a luz a su hijo, esa mujer se preocupa por amamantarlo y darle el alimento necesario para que ese hijo pueda crecer sano, saludable, para que ese hijo pueda crecer, gracias al nombre de Jesús, con las vitaminas necesarias. Asimismo, es gracias al nombre de Jesús
la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo, tiene que preocuparse por alimentar a su hijo espiritualmente. Tiene que preocuparse por alimentar a ese hijo, que ese hijo crezca sano, con una columna vertebral derecha, gloria al nombre de Jesús. ¿Y cómo va a crecer ese hijo con la columna vertebral derecha, no una columna vertebral torcida? Simple y sencillamente dándole la palabra de verdad, sin añadirle y sin quitarle, porque Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en su último capítulo, en su último versículo, dice: ay de aquel que le quite o le añade a la palabra de Dios. El que le quite, su nombre será quitado del libro de la vida, y el que le añade, dice que las plagas escritas en ese libro se le añadirán a él. Así que si tú estás viviendo y si tú estás yendo a una iglesia que se preocupa por cuánta gente tenga, o que se preocupa por cuántos seguidores tú puedas tener, o por cuántos seguidores esa iglesia tenga, hay un problema, porque no se está preocupando por la vida espiritual de sus hijos. Se preocupó, gloria al nombre de Jesús, por dar a luz, pero no se preocupó por cómo ese hijo iba a poder nacer. Y tiene que nacer según la promesa. No tiene que nacer según la carne, según la esclavitud del mundo en que vivimos. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que la verdadera iglesia de Jesucristo está a punto a dar a luz, y no a dar a luz cualquier hijo, alabado sea el nombre de Jesús, sino un hijo conforme a la promesa de Dios, conforme al cambio de que esa persona va a producir en donde quiera que esa persona se pueda parar. Gloria sea el nombre de Jesús. Por eso se tiene que preocupar la verdadera iglesia, no solamente en parir, sino en parir hijos, que esos hijos vayan a dar frutos iguales a los que ella dio, gloria sea el nombre de Jesús, de bendición para el mundo. Alabado sea Dios. Así que, amado amigo, amado hermano, que me ha escuchado, gloria sea el nombre de Jesús, hay que preocuparnos por dar a luz, y no por dar a luz cualquier hijo, sino un hijo conforme a la promesa, sino conforme a la voluntad perfecta de Dios, conforme a su mandamiento, conforme a su propósito, conforme a su plan, no conforme al plan del mundo, no conforme a la vanagloria de esta vida, porque el cielo y la tierra, amado amigo, pasarán, mas la palabra de Dios no pasará ciertamente. Gloria a Santiago 4:4 claramente lo dice, gloria al nombre de Jesús. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo se constituye enemistad con Dios? Y cualquiera aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que, ¿qué tú te estás haciendo? ¿Amigo del mundo o amigo de Dios? Es mejor ser llamado amigo de Dios. La verdadera iglesia que da a luz hijos conforme a la promesa se constituye una iglesia amiga de Dios, no enemiga de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que, alabado sea el nombre de Jesús. Dios me le bendiga a todos aquellos que nos estuvieron viendo y visitando y escuchando este mensaje. A los de nuestra iglesia, Dios me le bendiga rica y abundantemente. Gloria al nombre de Jesús. Si necesita la oración, nos puede escribir o nos puede dejar un mensaje, que podemos estar orando por usted. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que esta ha sido su programación. El Rey te mandó a llamar, gloria sea el nombre de Jesús, con este servidor Diego Pineda. Y no se olvide de algo, alabado sea el nombre de Jesús, de engendrar hijos, pero no engendrarlos en la carne, no engendrarlos en esclavitud, no engendrarlos conforme al mundo, sino conforme al Espíritu Santo de Dios, sino conforme a la promesa de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso tú te tienes que preocupar, alabado sea Jesús. Así que, amado amigo, amado hermano, que la paz, que el amor y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes. Y hasta la próxima, si Cristo no ha venido. Dios me le bendiga rica y abundantemente.